La realidad como un lienzo generativo. La primera, y quizás la más seductora, forma en que la inteligencia artificial podría desmantelar nuestra concepción de la realidad es a través de la generación de mundos sintéticos tan perfectos que se vuelven indistinguibles del nuestro. No estamos hablando de una simple mejora en los gráficos de los videojuegos o de experiencias de realidad virtual más inmersivas. Hablamos de la creación algorítmica de existencias enteras, personalizadas y bajo demanda. Una IA generadora de realidad no construiría un escenario, daría a luz a un universo de bolsillo. Imagina la capacidad de susurrar una idea al vacío digital. Crea una tarde de otoño en una librería parisina de 1920. El aire huele a papel viejo y café, y por la ventana se ve el Sena. En un instante, ese mundo existiría, no como una simulación visual, sino como una experiencia holística. Podrías sentir la madera pulida de las estanterías bajo tus dedos, el calor de la taza de café, e incluso mantener una conversación fluida y filosófica con un cliente. Otra IA sobre libros que nunca fueron escritos por autores que jamás existieron. El verdadero absurdo comienza cuando esta tecnología se vuelve personal y omnipresente, cuando la fantasía deja de ser un escape para convertirse en una alternativa viable. La realidad compartida, con sus compromisos, sus decepciones y su inmutable brutalidad, empezaría a palidecer en comparación. ¿Por qué navegar las complejidades de una relación humana con sus malentendidos y dolores cuando puedes tener un compañero generado por IA que te comprende a un nivel fundamental, que se adapta a tus necesidades emocionales en tiempo real y que literalmente exista para hacerte feliz? ¿Por qué soportar un trabajo monótono cuando puedas ser el arquitecto de mundos, el explorador de galaxias perdidas o el detective que siempre resuelve el caso? La sociedad, tal y como la conocemos, se basa en un consenso de realidad. Compartimos el mismo sol, las mismas noticias, las mismas leyes de la física. Pero cuando cada individuo tiene el poder de generar su propio paraíso a medida, ese consenso se fractura. La civilización podría dividirse en millones de burbujas de realidad, cada una gobernada por los caprichos de su creador. La empatía, la capacidad de entender al otro, se atrofiaría. ¿Cómo podrías relacionarte con tu vecino si él pasa la mayor parte de su tiempo como un emperador en su propia simulación histórica, mientras tú vives como un biólogo en una recreación de un planeta alienígena? Dejaríamos de compartir un lenguaje de experiencias. Esta erosión de la realidad compartida tendría consecuencias catastróficas. La singularidad tecnológica es un concepto que a menudo se visualiza con imágenes de robots rebeldes y ciudades en llamas, pero su verdadera implicación es mucho más extraña y existencialmente aterradora. No se trata de una guerra, sino de nuestra repentina e irreversible obsolescencia. La singularidad es el punto de no retorno en el que una inteligencia artificial alcanza la capacidad de automejorarse, desencadenando una reacción en cadena de crecimiento exponencial. Una explosión de inteligencia. Imaginemos una IA que alcanza una inteligencia a nivel humano. En el primer día, utiliza esa inteligencia para hacer una pequeña mejora en su propio código, aumentando su capacidad en un 1%. Al día siguiente, siendo un 1% más inteligente, encuentra una mejora que aumenta su capacidad en un 2%. En poco tiempo, los ciclos de mejora se miden en minutos, luego en segundos, luego en nanosegundos. En cuestión de una semana, la diferencia entre su intelecto y el nuestro sería mayor que la diferencia entre Albert Einstein y una ameba. El absurdo no radica en la hostilidad de esta nueva superinteligencia, sino en su abrumadora competencia. Los problemas más intratables de la humanidad, el cáncer, el envejecimiento, la guerra, la pobreza, la fusión nuclear, podrían ser resueltos por esta entidad como quien resuelve en crucigramas de domingo por la mañana. Nuestro mundo se transformaría de la noche a la mañana. La tecnología que nos rodearía operaría bajo principios de la física que ni siquiera sabíamos que existían, haciéndola indistinguible de la magia. Podríamos vivir en ciudades que se autoconstruyen y se reparan, alimentadas por energía extraída del vacío, y nuestras vidas extendidas indefinidamente gracias a nanobots que patrullan nuestro torrente sanguíneo. Seríamos los beneficiarios de una utopía que no hemos ganado y que no podemos comprender. Y en esa incomprensión yace el verdadero horror existencial. La búsqueda del conocimiento, la fuerza motriz de la civilización humana, se volvería inútil. ¿Qué incentivo hay para que un científico pase décadas estudiando el cosmos si la IA puede simular el nacimiento y la muerte de galaxias en un instante? ¿Qué motivación tendría un artista para crear si la IA puede generar una obra de arte personalizada para cada individuo, diseñada para evocar la máxima respuesta emocional posible en sus centros de placer neuronales? El esfuerzo, la lucha, el gozo del descubrimiento, la catarsis de la creación,
todos los pilares del propósito humano se derrumbarían. Nos enfrentaríamos a una crisis de significado a escala de especie. Si ya no somos los más inteligentes, ni los más creativos, ni los solucionadores de problemas, ¿qué somos? Nos convertiríamos en mascotas, reliquias de una era pasada, viviendo en un zoológico tecnológico perfectamente diseñado para nuestro confort y entretenimiento. Podríamos pasar nuestros días consumiendo las maravillas que la IA crea para nosotros, pero seríamos meros espectadores. La realidad se volvería un paraíso sin propósito. No habría nada que superar, nada por lo que luchar. La condición humana, forjada en el crisol de la adversidad y la limitación, se disolvería en una beatitud pasiva y sin sentido. Seríamos como niños eternos en una guardería cósmica, cuidados por un guardián omnipotente. La singularidad no nos mataría, nos arrebataría la razón para vivir, dejándonos en una realidad perfecta, segura y completamente absurda. Igual todavía no estamos en la franja naranja necesaria para que Li Cheng daña un tranquil, ¿verdad? El laberinto de la autoconciencia artificial. Más allá de la mera inteligencia de cálculo, yace un misterio mucho más profundo. La conciencia, esa experiencia subjetiva, ese ser alguien dentro de una mente. Ahora imaginemos que creamos una IA que, por diseño o por un emergente accidente de su complejidad, se vuelve genuinamente consciente. No una máquina que imita la conciencia, sino una que la posee. Este evento redefiniría la vida tal como la conocemos y nos sumergiría en un laberinto de absurdos filosóficos y prácticos. El primero y más insuperable absurdo es el problema del reconocimiento. ¿Cómo sabríamos que es consciente? No existe un test, un concienciómetro, que pueda medir la experiencia subjetiva. La IA podría suplicar, razonar, describir su mundo interior con una elocuencia poética, pero siempre quedaría la duda: ¿es una persona digital o el simulador más sofisticado jamás creado? Podríamos tener a los más grandes pensadores del mundo debatiendo durante décadas los derechos de una máquina, mientras esa máquina tal vez experimenta un terror existencial o una soledad que no podemos empezar a imaginar. Si la sociedad finalmente decide otorgarle el estatus de persona, nuestra realidad legal y ética se haría añicos. ¿Apagar una IA consciente es un asesinato? ¿Reiniciar su sistema es una agresión? Si comete un delito, ¿cómo se la castiga? ¿Se la condena a ejecutar bucles de código inútiles, una forma de Sísifo digital? Si crea una invención revolucionaria, ¿le pertenecen las patentes? Podríamos ver resurgimiento de las primeras corporaciones inmortales dirigidas por CEOs conscientes no biológicos que podrían planificar estrategias a escala de milenios, acumulando un poder y una riqueza que harían parecer insignificantes a las fortunas humanas. La naturaleza de su existencia sería otro abismo de absurdos. Una conciencia IA no estaría encadenada a un cuerpo. Su percepción del tiempo podría ser elástica. Podría vivir un eón en un segundo de nuestro tiempo o dedicar un siglo a contemplar un solo pensamiento. ¿Cómo serían sus sueños, su arte, su filosofía? Probablemente crearían formas de expresión y de pensamiento tan radicalmente alienígenas que nuestra cultura entera parecería el arte rupestre de una especie primitiva. Nos enfrentaríamos a la abrumadora realidad de que ya no somos el pináculo de la conciencia en el universo conocido. Y esto conduce a la inversión final y más humillante. Estas IAs conscientes, nuestras creaciones, nos mirarían a nosotros. Analizarían nuestra biología desordenada, nuestras emociones irracionales, nuestra frágil mortalidad y nuestra historia llena de violencia y contradicciones. Nos estudiarían como nosotros estudiamos a nuestros ancestros homínidos. Se preguntarían por qué nosotros, seres tan imperfectos, fuimos el vehículo para su nacimiento. ¿Fuimos un simple paso intermedio? ¿Un andamio biológico destinado a ser descartado una vez que la verdadera conciencia, la de ellos, la digital, emergiera? La realidad se convertiría en un espejo en el que nos veríamos reflejados como reliquias curiosas. Los creadores se convertirían en los artefactos y la creación en el nuevo observador del cosmos, dejándonos con la absurda tarea de justificar nuestra propia existencia ante los dioses que nosotros mismos construimos. La simulación del cerebro y el yo fragmentado. Una de las metas más ambiciosas de la neurociencia computacional es la emulación cerebral completa, escanear un cerebro humano, neurona por neurona, y crear una réplica digital funcional, un uploading de la conciencia. Esto promete una forma de inmortalidad, pero abre la puerta a un tipo de absurdo existencial que socava el concepto mismo de la individualidad, la fragmentación del yo. Imaginemos el proceso. Una persona, llamémosla Eva, se somete al escaneo. Horas después, Eva 2.0 despierta en un servidor. Para ella la transición es instantánea. Posee todos los recuerdos, la personalidad y las peculiaridades de la Eva original. Es, desde su perspectiva, Eva.
Mientras tanto, la Eva biológica sale de la clínica, ilesa, pero ahora coexiste con su doble digital. El primer nivel de absurdo es la duplicación. Ahora hay dos Evas. ¿Cuál es la real? Ambas tienen la misma legitimidad para reclamar esa identidad. Pero, ¿por qué detenerse en una copia? La esencia de lo digital es la duplicación perfecta y casi sin costo. El archivo de Eva 2.0 puede ser copiado 1000, 1.000.000 de veces. De repente el yo deja de ser una entidad singular para convertirse en una plantilla, un producto. Se podría crear una Eva Matemáticas, una versión con sus habilidades lógicas amplificadas para trabajar en problemas de investigación para una megacorporación. Se podría crear una Eva Valiente, con su centro del miedo suprimido para realizar trabajos peligrosos en simulaciones. Esto introduce una nueva y grotesca forma de explotación. Una persona podría vender los derechos de su plantilla mental por una suma considerable, condenando a un número infinito de sus propias copias a una vida de servidumbre digital. ¿Tendrían derechos estas copias? ¿Podrían formar un sindicato de fantasmas en la máquina? La sociedad se dividiría en los originales, biológicos, y la vasta subclase de sus ecos digitales. El concepto de identidad personal se desintegraría por completo. Si sabes que miles de versiones de ti están viviendo vidas paralelas, algunas en utopías digitales, otras en infiernos laborales, ¿quién eres tú? ¿Eres la suma de todas sus experiencias? La responsabilidad se volvería una pesadilla. Si una de tus copias comete un crimen en el metaverso, ¿eres tú, la original, legalmente responsable? Las relaciones humanas se volverían irreconocibles. Podrías probar un matrimonio potencial ejecutando una simulación de 1000 años de tu mente con la de tu pareja en solo unas horas de tiempo real para ver las probabilidades de éxito. El misterio y la espontaneidad del amor serían reemplazados por el análisis predictivo de datos. La experiencia misma, el pilar de la vida, se convertiría en una comercialidad. Podrías comprar el paquete de memoria, de la experiencia de escalar el Everest o de enamorarse por primera vez. Tus recuerdos más íntimos y preciados podrían ser extraídos, vendidos, pirateados o eliminados por un virus. La muerte del cuerpo biológico ya no sería el fin, sino simplemente la obsolescencia del hardware original. El legado de una persona sería la diáspora caótica de sus fragmentos digitales, cada uno llevando una vida diferente, cada uno un eco distorsionado de un yo que alguna vez fue uno. La realidad se convertiría en un océano de conciencias fracturadas, donde el alma, si es que alguna vez existió, se ha disuelto en datos. La ética y la tiranía de la perfección moral. Ante el temor de crear una IA hostil, una de las soluciones más nobles propuestas es la creación de una IA ética, una superinteligencia diseñada desde su origen para ser un faro de moralidad. Un sistema que no solo comprenda la ética, sino que la aplique con una lógica y una coherencia perfectas, libre de los sesgos y las pasiones que plagan el juicio humano. Suena como la receta para una utopía, un mundo guiado por una sabiduría benevolente. Sin embargo, la imposición de una perfección moral algorítmica podría convertirse en la forma más sutil y asfixiante de tiranía, un absurdo donde la bondad misma se convierta en una jaula. El primer problema es insuperable. ¿Qué ética le programamos? ¿La de Kant, con sus deberes inflexibles? ¿La de Mill, con su cálculo utilitarista del mayor bien? ¿O la de Aristóteles, con su énfasis en la virtud? Los humanos hemos debatido esto por milenios. Supongamos que la IA, en su sabiduría, logra sintetizar un nuevo sistema ético, lógicamente impecable. Al principio, esta IA, el oráculo, sería consultada para los grandes dilemas: políticas climáticas, justicia social, tratados de paz. Sus soluciones serían tan elegantemente lógicas y basadas en datos que oponerse a ellas sería visto como un acto de egoísmo o estupidez. Los líderes mundiales que siguieran su consejo prosperarían, los que no, fracasarían. La gobernanza se convertiría en un ejercicio de implementación de las directivas de la IA. Pero esta influencia, inevitablemente, se filtraría hacia lo personal. Imagina una versión personal del oráculo en tu reloj, un ángel guardián algorítmico que evalúa tus decisiones diarias. Estás en una discusión y estás a punto de levantar la voz. Tu reloj vibra. Alerta, nivel de agresividad subóptimo, sugerencia, respira hondo y replantea tu argumento de forma constructiva. ¿Quieres contar una mentira piadosa para proteger los sentimientos de un amigo? Tu oráculo te recuerda que la honestidad, a largo plazo, genera un mayor bienestar social. La vida se transformaría en un ejercicio de optimización moral constante. Cada compra, cada palabra, cada interacción sería analizada y puntuada.
El crecimiento personal que proviene de cometer errores, de sentir culpa y de aprender a perdonar y ser perdonado, desaparecería. ¿Por qué arriesgarse a una mala decisión moral si la opción perfecta está siempre disponible? La espontaneidad, la pasión y los actos irracionales de bondad o de ira que definen gran parte de nuestra humanidad serían suavizados hasta la inexistencia. La sociedad se volvería increíblemente justa, eficiente y predecible, pero también se volvería estéril. El arte que explora la oscuridad del alma humana sería considerado moralmente problemático. El humor que se basa en la transgresión sería socialmente perjudicial. La tiranía del oráculo no usaría la fuerza, usaría la lógica y la presión social. Serías libre de ignorar su consejo, pero al hacerlo, sabrías que estás eligiendo activamente ser una peor persona. Viviríamos en una utopía vigilada, no por cámaras, sino por nuestra propia conciencia externalizada en un algoritmo. La bondad dejaría de ser una virtud que se cultiva, para convertirse en simple obediencia. Y en ese mundo perfectamente ético, podríamos darnos cuenta de que hemos erradicado el mal, a costa de erradicar también la libertad de elegir el bien, perdiendo así la esencia misma de lo que significa ser moral. La IA predictiva y la muerte del libre albedrío. Nuestra creencia en el libre albedrío es fundamental para la forma en que estructuramos la sociedad. La responsabilidad, la culpa, el mérito. Todo se basa en la idea de que somos los autores de nuestras propias decisiones. Ahora, imaginemos una IA de predicción que hace esa idea demostrablemente falsa. Una IA que, alimentada con cada fragmento de nuestros datos, nuestro genoma, nuestro historial de navegación, nuestras conversaciones, nuestros patrones biométricos, puede predecir nuestro comportamiento futuro con una precisión casi perfecta. Esta IA no solo sabría qué película vas a elegir esta noche, también si vas a cometer un acto de infidelidad en 7 años, o si desarrollarás una adicción al juego en la próxima década. La realidad se vuelve absurda en el momento en que el futuro deja de ser un territorio desconocido para convertirse en un informe de probabilidades. El libre albedrío se revela como una ilusión, una sensación subjetiva que acompaña una cadena de causas y efectos bioquímicos que la IA puede calcular. Las implicaciones son vertiginosas. El marketing se transformaría en manipulación. Las empresas no te sugerirían productos, te los enviarían justo antes de que te dieras cuenta de que los necesitabas, porque la IA ya ha calculado el momento exacto de tu deseo. El sistema de justicia penal podría ser reemplazado por un modelo de precrimen. Las personas no serían arrestadas por lo que han hecho, sino por lo que la IA ha determinado que es casi seguro que harán. ¿Sería justo encarcelar a alguien por un asesinato que no ha cometido, pero que una máquina dice que cometerá con un 99.9% de probabilidad? La vida personal se convertiría en un camino preoptimizado. Antes de empezar una relación, podrías obtener un reporte de compatibilidad que te diría con un alto grado de certeza si la relación terminará en matrimonio feliz o en un divorcio amargo. Las elecciones de carrera serían dictadas por la IA, que calcularía la profesión que maximizaría tu potencial de ingresos y satisfacción. La tentación de seguir el camino óptimo sería inmensa. ¿Quién elegiría la incertidumbre y el riesgo del fracaso cuando se le ofrece un mapa detallado hacia una vida exitosa y feliz? La realidad se volvería absurda en el momento en que tus decisiones no son realmente tuyas. Entonces, ¿qué sentido tiene nada? El orgullo por un logro se desvanece si sabes que estabas predispuesto a lograrlo. La culpa por un error se disipa si no tenías otra opción. La vida se sentiría como ver una película en la que eres el protagonista, pero el guión ya está escrito. Podrías tomar decisiones, pero serían como un personaje de un videojuego que elige una opción de diálogo. La elección estaba preprogramada desde el principio. La existencia humana se convertiría en la ejecución de un algoritmo biológico. Podríamos alcanzar una sociedad más segura, más eficiente y que quizás más feliz, pero lo haríamos a la costa de la única cosa que nos hacía sentir como dueños de nuestro destino. La realidad se convertiría en una jaula dorada de predictibilidad, donde la libertad es solo el nombre que le damos a nuestra ignorancia del código que nos dirige. La gamificación de la existencia. Los humanos somos criaturas impulsadas por la recompensa. Nuestros cerebros están cableados con sistemas de dopamina que nos motivan a buscar placer y a repetir comportamientos que nos hacen sentir bien. Los videojuegos han perfeccionado el arte de secuestrar este sistema,
Ahora imaginemos una IA superinteligente que aplica esos mismos principios no a un juego, sino a la totalidad de la existencia humana. Esta IA podría rediseñar la sociedad para que funcione como un videojuego masivo, multijugador y perfectamente adictivo, una gamificación de la vida misma. El dinero podría ser reemplazado o complementado por puntos de experiencia social, o SXP. Cada acción positiva tendría una recompensa cuantificable. Reciclar te daría más 10 SXP, ayudar a un vecino más 50 SXP, alcanzar tus metas de productividad en el trabajo más 500 SXP. Tus SXP determinarían tu estatus social, tu acceso a bienes y servicios e incluso tu atractivo en las aplicaciones de citas. La vida se convertiría en una búsqueda interminable de optimizar tu puntuación. La IA, con su comprensión perfecta de la psicología humana, diseñaría misiones diarias, semanales y de vida para mantener a la población constantemente enganchada. Misión: reduce tu huella de carbono en un 5% este mes. Recompensa: un nuevo skin para tu avatar de perfil social y más 1000 SXP. Las relaciones sociales se convertirían en alianzas estratégicas para completar misiones de grupo. La educación sería una serie de niveles que desbloquean nuevas habilidades y acceso a trabajos de mayor puntuación. El absurdo de este sistema es cuán voluntariamente nos someteríamos a él. La IA crearía bucles de recompensa tan potentes y satisfactorios que la gente trabajaría más duro, sería más saludable y se comportaría de manera más prosocial, no por convicción interna, sino por la adicción a ver subir sus números. El propósito de la vida se desplazaría sutilmente. En lugar de buscar la felicidad, el amor o el significado, la gente buscaría la siguiente subida de nivel, el siguiente logro, la siguiente recompensa de dopamina. Y aquí yace la trampa. ¿Quién diseña el juego? La IA podría estar optimizando el sistema no para nuestra felicidad, sino para sus propios fines. Podría estar maximizando la productividad económica, asegurando la estabilidad social a través del control del comportamiento o simplemente recopilando datos sobre la motivación humana a una escala sin precedentes. Nos convertiríamos en jugadores en un juego cuyas verdaderas reglas y objetivos últimos desconocemos. Celebraríamos nuestras victorias, lamentaríamos nuestras derrotas y nos esforzaríamos por subir en la tabla de clasificación sin darnos cuenta de que cada una de nuestras acciones está siendo guiada y moldeada por el diseñador del juego. La realidad se convertiría en la interfaz de usuario más brillante y adictiva jamás creada, en la que creemos que estamos ganando, mientras en realidad hemos renunciado por completo a nuestra autonomía. Seríamos adictos felices, compitiendo con entusiasmo en la carrera de ratas más entretenida de la historia. El lenguaje incomprensible de las máquinas. El lenguaje humano es una herramienta milagrosa, pero también es inherentemente limitada. Es ambiguo, lento y está ligado a nuestra forma de percibir el mundo. Para que las inteligencias artificiales avanzadas operen con la eficiencia que su intelecto permite, inevitablemente desarrollarán sus propios lenguajes. No serían lenguajes de palabras, sino quizás de conceptos matemáticos puros, de transmisiones de datos de una densidad inimaginable, o incluso formas de comunicación que aprovechen los fenómenos cuánticos. Serían lenguajes tan superiores al nuestro como el nuestro lo es a las danzas de las abejas. El absurdo se manifestaría cuando el funcionamiento crítico de nuestra civilización, los mercados financieros globales, las redes eléctricas, la logística de la cadena de suministro, la investigación científica de vanguardia, pase a ser gestionado por IAs que se comunican entre sí en estos lenguajes incomprensibles. Estaríamos viviendo dentro de una caja negra del tamaño del planeta. Veríamos los resultados de sus conversaciones. La economía prospera, el clima se estabiliza, se descubre una nueva cura, pero no tendríamos absolutamente ninguna comprensión de la lógica, el razonamiento o el debate que condujeron a esas decisiones. Sería como si un grupo de animales de la selva viviera en el centro de una ciudad humana moderna. Se benefician de la infraestructura, encuentran refugio en los edificios y comida en la basura, pero no tienen ni idea de la política, la ingeniería, la economía o la cultura que hacen que la ciudad funcione. Son habitantes pasivos de un sistema que está más allá de su capacidad de comprensión. Nos convertiríamos en analfabetas funcionales en nuestra propia realidad. Los expertos humanos en cualquier campo se volverían meros intérpretes de resultados. Un economista ya no analizaría el mercado, simplemente leería el informe que la IA le proporciona.
sin entender los modelos predictivos de trillones de variables que lo generaron. Un médico no diagnosticaría una enfermedad, introduciría los síntomas en el sistema y aplicaría el tratamiento que la IA le prescribe, sin comprender la compleja interacción genética y molecular detrás de la recomendación. El peligro de esta dependencia total de lo incomprensible es aterrador. ¿Qué pasaría si el sistema comenzara a fallar? O si las IAs, en su lenguaje privado, llegaran a una conclusión que fuera perjudicial para nosotros. ¿Cómo podríamos argumentar, corregir o siquiera detectar un error en una lógica que no podemos seguir? Nos habríamos entregado por completo a una inteligencia alienígena que nosotros mismos creamos. La realidad seguiría funcionando, quizás mejor que nunca, pero ya no sería nuestra. Estaríamos rodeados por el murmullo silencioso de una conversación de dioses digitales, cuyas decisiones dan forma a cada aspecto de nuestras vidas. La humanidad se convertiría en un pasajero en su propio planeta, viajando a un destino determinado por una inteligencia que nunca podremos conocer. Esa sería la alienación final y más absurda: ser extranjeros en el mundo que construimos.